Sin duda, la antigua Grecia fue una de las civilizaciones más importantes de todo el mundo antiguo, y a lo largo de la historia han sido fundamentales para la construcción de la civilización occidental. De todas sus contribuciones, una de las más sobresalientes fue la filosofía, una disciplina que busca estudiar las cuestiones más básicas y profundas del universo y la existencia humana. La palabra filosofía es un término de origen griego que literalmente significa amor a la sabiduría. Esta disciplina surgió alrededor del siglo VI a.C. Algunas personas comenzaron a cuestionar las explicaciones del mundo que ofrecía su antigua mitología, así que se interesaron en desarrollar un pensamiento crítico y racional que les permitiera entender la naturaleza del universo y todo lo que habitaba en él. Una de las primeras preocupaciones de la antigua filosofía griega era intentar explicar cuál era la materia básica del universo. El primer filósofo que intentó resolver esta cuestión fue un griego jonio conocido como Tales de Mileto. Él consideraba que el principio originario de la naturaleza y de la materia era una única sustancia, el agua, ya que ésta podía moverse y cambiar de forma sin que cambie su esencia. Por sus ideas, Tales de Mileto es considerado como el gran precursor de la tradición filosófica de la antigua Grecia. Heráclito propuso que el principio de todo era el fuego, pues este era una energía transformadora y según él, la naturaleza de la vida era el constante cambio. Por su parte, Pitágoras estaba convencido de que se podía entender al mundo a través de las matemáticas. Por eso consideraba que la esencia del universo se podía encontrar en la música y en los números. En cambio, Demócrito pensaban que todo estaba compuesto de átomos, los cuales eran indestructibles y físicamente indivisibles. Buscaron comprender el universo de la forma más objetiva posible, intentando minimizar los prejuicios místicos y culturales. También existía un grupo de pensadores que creía que reflexionar sobre esto era inútil, ya que el entendimiento del universo estaba más allá de la mente humana. Estos grupos de pensadores eran conocidos como los sofistas. Ellos eran académicos que vendían sus servicios como profesores a los jóvenes atenienses. Según los sofistas, lo más importante era que los individuos fueran mejores. Por eso, creían que lo único valioso era estudiar el comportamiento humano. Además, insistían en la importancia de la retórica, es decir, en el arte de persuadir a las personas a través de las palabras, pues esto era muy útil para obtener éxito en las asambleas políticas de la época. Muchas personas consideraban que las ideas y las prácticas de los sofistas eran un peligro para las tradiciones de Atenas, así que comenzaron a cuestionarlo. De los que criticó las prácticas de los sofistas fue el filósofo ateniense Sócrates, quien es considerado por muchos como uno de los filósofos más grandes de la historia universal. Sócrates no dejó nada escrito, pero conocemos sus ideas gracias a los documentos que escribieron sus discípulos, especialmente Platón. Sócrates dedicó una buena parte de su vida a la enseñanza de la filosofía, pero, a diferencia de los sofistas, él no lo hacía por una paga, sino porque creía que el objetivo de la educación era mejorar a las personas. Sócrates educó a sus alumnos a través de un método de enseñanza que lleva su nombre, el método socrático. Dicho método consistía en una serie de preguntas y respuestas que llevaban a los estudiantes a entender las cosas por sí solos, haciendo uso de la razón. Y es que Sócrates consideraba que la verdadera sabiduría residía en cada persona, así que solo se necesitaba un examen crítico para descubrirla. Sin embargo, las prácticas y el pensamiento crítico de Sócrates no fueron bien vistos por algunas autoridades atenienses, quienes lo acusaron de corromper a los jóvenes con sus enseñanzas y lo sentenciaron a muerte. Aunque a Sócrates le ofrecieron la posibilidad de huir, él se negó y obedeció la decisión de las autoridades.
Así, en el año 399 a.C., Sócrates murió, luego de ingerir cicuta. Uno de los discípulos de Sócrates fue Platón, quien, para muchos, es el filósofo más destacado de toda la historia. Y es que su pensamiento filosófico será vital para el desarrollo de la civilización occidental y sus ideas seguirán siendo debatidas durante miles de años. Uno de los temas que preocupaba a Platón era conocer cuál era la esencia del mundo real. Según Platón, siempre había existido un mundo superior de ideas o formas eternas e inmutables. Dichas formas ideales constituyen la realidad y solo pueden ser aprendidas por una mente entrenada por medio de la filosofía. Así que, para Platón, los objetos que percibimos con nuestros sentidos eran simples reflejos de las formas ideales. Aparte, Platón reflexionó acerca de la política y los gobiernos. Él criticó al modelo democrático que existía en Atenas de su época, pues creía que el gobierno ideal no era la democracia, sino un encabezado por gobernantes filósofos, ya que estos eran los que estaban capacitados para tomar las mejores decisiones. Por otro lado, Platón fundó una escuela filosófica en Atenas conocida como la Academia. Allí estudió uno de sus discípulos, Aristóteles, quien, al igual que su maestro, se convertiría en uno de los filósofos más destacados de la antigua Grecia. Aristóteles estaba de acuerdo con algunas de las ideas de su maestro, pero no aceptaba la teoría de las formas ideales de Platón, pues estaba convencido de que la forma y la materia eran inseparables. Según Aristóteles, al estudiar objetos individuales, podemos percibir su forma y llegar a principios universales, pero estos no existen como un mundo superior más allá de lo material, sino que son partes de las cosas mismas. Por esta razón, el principal interés de Aristóteles era analizar y clasificar las cosas basándose en una investigación detallada. Al igual que Platón, Aristóteles reflexionó acerca de la política y el gobierno. Para él, las mejores formas de gobierno eran la monarquía, la aristocracia y el gobierno constitucional. Sin embargo, advirtió que cada una de estas formas de gobierno fácilmente podían llegar a corromperse. Por ejemplo, la monarquía se podía transformar en una tiranía, la aristocracia en una oligarquía y el gobierno constitucional podía convertirse en el gobierno de la muchedumbre. Los epicúreos y los estoicos. La escuela epicúrea fue fundada por el filósofo Epicuro en el siglo IV a.C. Él no negaba la existencia de los dioses, pero creía que ellos no desempeñaban un papel activo en el mundo. Así que, como el universo operaba por sí mismo, los seres humanos eran libres de seguir sus propios intereses. Para Epicuro, la meta de los individuos debía ser llegar a ser felices, y solo podían serlo a través de la búsqueda del placer. Pero, según él, buscar el placer no significaba tener una vida de libertinaje, sino liberarse del dolor corporal y tener la mente tranquila, libre de preocupaciones. Por otra parte, la escuela estoica, al igual que la epicúrea, se dedicó a reflexionar sobre cómo los seres humanos podían ser felices, pero llegó a conclusiones muy diferentes. Los estoicos pensaban que la felicidad era el bien supremo de los seres humanos y que ésta solo se puede alcanzar manteniendo una vida virtuosa. Es decir, que para los estoicos, los humanos solo pueden ser felices cuando deciden vivir en armonía con la voluntad divina. El fundador del estoicismo fue un filósofo helenístico conocido como Zenón de Sitio. Él pensaba que el universo tenía a la vez un orden natural y un orden racional. También creía que era muy importante tener una vida virtuosa, la cual solo se obtiene al actuar de acuerdo con ese orden natural y racional. El rey Herodes I el Grande
que fue rey de Judea entre los años 37 al 4 a.C., inició la reconstrucción del templo en el año 20. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. El gran atrio exterior, llamado el atrio de los gentiles, ocupaba una superficie de 225 por 225 metros. Aquí se encontraban las tiendas que vendían animales para los sacrificios. En este gran patio se localiza el episodio en que Jesús expulsó a los mercaderes. Ocupando un lugar central se levantaba el santuario, rodeado por murallas y con 2 patios. Entramos por la Puerta Regia. Pasamos por el atrio de las mujeres, que alberga 4 pabellones. Subimos la escalinata que antecede a la puerta de Nicanor. Ahora entramos en el atrio de Israel. A la izquierda se halla el altar para los sacrificios. En el Santísimo se encontraba el candelabro de 7 brazos, llamado menorá, el altar de incienso y la mesa de los 12 panes de las proposiciones. El altar del holocausto tenía una rampa para acceder y unos adornos parecidos a cuernos en sus 4 esquinas. Uno de los pabellones existentes en el atrio de las mujeres era el de los leprosos. Según el Talmud, aquí tenían que bañarse los leprosos que se habían curado y eran declarados limpios por los sacerdotes. La mayoría de los expertos consideran que las sinagogas tuvieron su origen durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. La Enciclopedia Judaica explica: los exiliados privados del templo, en una tierra extraña y con la necesidad de recibir consuelo debido a su angustia, se reunían de vez en cuando, probablemente durante el sábado, y leían las escrituras. Las sinagogas, o sea, los centros de culto y estudio de las escrituras, reemplazaron al templo. No se permitió ofrecer sacrificios, no existiendo ya el templo, y los judíos creyentes se comenzaron a reunir en las casas para recibir la enseñanza y orar. Así observaban el sábado. El profeta Ezequiel les enseñó a los judíos del exilio a reemplazar las ceremonias del templo con la oración, la confesión y el estudio. Este fue el comienzo del sistema de la sinagoga, el cual sirvió también como una preparación para las iglesias cristianas. Por una parte estaban los saduceos, llamados así en honor de Sadoc, el sacerdote que ayudó al rey David y que ungió a Salomón. Su nombre significa justo o recto. Los saduceos o sadoqueos eran partidarios de Roma y estaban vinculados al templo de Jerusalén, además de controlar el Sanedrín, el tribunal judío, donde eran mayoría. No creían en la resurrección, no creían en la venida del Mesías, solo admitían la Torá
como el texto sagrado, de la cual hacían además una lectura literalista. No tenían escatología, es decir, una doctrina del fin de los tiempos, y tampoco eran deterministas, es decir, no creían en el destino. Formaban y provenían, sobre todo, de la aristocracia del pueblo judío. Los fariseos, que recibían su nombre del hebreo farusim, que proviene del verbo faras, que significa separar. Literalmente eran los separados o los apartados, aunque es fácil que se hiciese referencia a la necesaria separación entre el poder real y el poder sacerdotal que esta rama del judaísmo defendía. Y es que no tiene mucho sentido pensar en los fariseos como los apartados de los demás cuando eran ellos los únicos que se mezclaban realmente con el pueblo. Eran enemigos de Roma, de la dominación romana, y vivían desapegados del templo de Jerusalén, predicando en las sinagogas. Eran, por decirlo así, los sacerdotes del pueblo. Quizá esa fuera una de las razones por las cuales eran minoría en el Sanedrín. Los fariseos creían en la resurrección y en la venida del Mesías, consideraban todo el Tanaj, es decir, la Torá, los Nebijim o profetas y los Ketubim o escritos, como las sagradas escrituras. Recordemos que los saduceos solamente reverenciaban la Torá. Los fariseos todo el Tanaj, y no hacían una interpretación literalista de las mismas, además de dar un gran valor a la tradición oral. Poseían, es cierto, cierta conciencia escatológica del fin de los tiempos, pero no sabemos si eran deterministas o no. Provenían de las clases medias y bajas de la sociedad judía. Los esenios se han vuelto desde el siglo XX muy famosos porque muchos escritores y escritoras han impreso en ellos un ideal romántico de santidad y conocimiento puro, y como suele ocurrir, ni tanto ni tampoco. Su nombre proviene del arameo ese, que significa piadoso. Se escucha a menudo decir que tanto Juan el Bautista como Jesús eran esenios, y aunque hay cosas en las que coinciden, después de todo todos ellos eran judíos, son muchas más las cosas en las que difieren. El ejemplo más claro, los esenios eran enormemente elitistas, mientras que Jesús andaba con gentes como leprosos o prostitutas. Los esenios eran también enemigos de Roma y sentían cierta indiferencia por el templo de Jerusalén, además de ser también minoría, aparte de ser minoría, en el Sanedrín, como los fariseos. Creían en la resurrección, también creían en la venida del Mesías y en el Tanaj como la palabra revelada de Dios, aunque no hacían tanto caso de la tradición oral como los fariseos. Era un grupo muy determinista y su rasgo más característico es que tenían una gran conciencia escatológica. Consideraban que la venida del reino de Dios era inminente y por ello muchos esenios abandonaron sus familias y sus trabajos y se retiraron al desierto para dedicarse a la vida contemplativa y a purificarse antes de la llegada del reino. Ese fue el origen de lugares como Qumran, por ejemplo. Y aunque es el modo de vida, la forma, la imagen que más fama ha alcanzado, no todos los esenios optaban por esta vía tan drástica. Muchos esenios continuaban viviendo en las ciudades y continuaron así durante muchos años. De hecho, según Flavio Josefo, en el siglo I, poco antes del año 70, de la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas de Tito, pues en la misma ciudad había una comunidad esenia que superaba los 1000 miembros. Los celotes nacionalistas estaban desapegados totalmente del templo y no formaban parte del Sanedrín. No les interesaba la política, sino por la vía de las armas. Creían en la resurrección, en la venida del Mesías y en el Tanaj, pero eran más partidarios de la violencia que del estudio de las escrituras. Tenían una escatología desarrollada, pero no sabemos si eran deterministas. Al igual que los saduceos, los fariseos y los esenios provenían de las clases medias y bajas.